Juliana, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, feliz tarde para todos. Bueno, nos encontramos en el día de hoy en nuestra barra académica, la cual será dada por la doctora Juliana Granda. Ella es abogada, magíster en seguridad social, especialista en seguridad social y salud en el trabajo, abogada corporativa, docente universitaria y nuestra asesora en el consultorio jurídico del área laboral. Bienvenida, doctora Juliana. Muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. A todos la bienvenida de parte de la Escuela de Derecho y el consultorio jurídico. Muchas gracias, doctora Juliana. Vamos a dar entonces inicio a nuestra barra académica. Es suyo, doctora Juliana, este simposio. Muchas gracias. Bueno, a todos entonces, bienvenidos. Estoy muy contenta de tener este espacio con ustedes. Desde el consultorio jurídico, cuando se asignan las consultas en materia laboral, hemos observado que de pronto este tema es necesario reforzarlo con ustedes para que sepan cómo asesorar bien a nuestros usuarios. Normalmente, los usuarios en el consultorio jurídico lo que quieren, lo que requieren por parte de nosotros es que en materia laboral revisemos si efectivamente están siendo bien liquidados, si de acuerdo a ese contrato de trabajo que tienen en sus empresas están pagándole bien las acreencias laborales a que tienen derecho, y esa es nuestra labor desde el consultorio jurídico, asesorarlos y acompañarlos para que ellos, digamos que tengan ese apoyo para saber si efectivamente les están pagando bien. Entonces, para saber cómo liquidar para saber cómo liquidar el contrato de trabajo, lo primero que tenemos que saber es cuáles son esos contratos de trabajo, cuáles son esas modalidades. Aclarando que en materia laboral en Colombia solo existe un contrato de trabajo, solo que hay modalidades de acuerdo a unas características, que es lo que vamos a ver a continuación, para finalmente llegar a cómo es que debemos liquidar. Bueno, entonces, sea lo primero decir que de lo que partimos es de la relación laboral. Esa relación laboral es entre el empleador y el trabajador. Indiscutiblemente, estos van a ser los personajes principales de esta relación, y va a ser lo que nosotros debemos verificar cuando llegue un usuario a nuestro consultorio jurídico. Entonces, así suene un poco obvio, lo primero que debemos saber es si existe o no, o si existió o no la relación laboral entre ese usuario y quien dice haber sido su empleador. Esa relación laboral, entonces, como les digo yo en clase, de forma repetitiva, reiterativa, y me imagino que hasta cansona, los elementos esenciales de esa relación laboral son estos tres. Estos tres elementos van a ser básicos, son la esencia de la relación laboral. La vamos a encontrar en el artículo 23 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Aquí lo estoy.
Entonces, ese artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1990, nos dice que para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales. Uno, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Dos, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto a ese empleador que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte, obviamente, el honor, la dignidad humana, esos derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados y convenios internacionales. Y tercero, entonces, ese salario como retribución de ese servicio. Una vez entonces se reúnen estos tres elementos, se va a entender siempre que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le atribuya a este contrato. Valga aclarar que acá entonces la norma a lo que se está refiriendo es a que pueda existir un contrato realidad entre las partes, que es precisamente lo que ha denominado así la jurisprudencia a la práctica del principio del derecho laboral que nos dice que prevalece la realidad sobre las formas. Puede que ese contratante lo que haya entregado haya sido un contrato de prestación de servicios para esa persona, pero cuando vamos y revisamos, tenemos estos tres elementos esenciales de una relación laboral y por ende ahí no hay un contrato de prestación de servicios, sino un contrato de trabajo, que lo vamos a presumir a término indefinido. Pero entonces ya para saber cuáles son esas modalidades de los contratos de trabajo, tenemos que estos son de acuerdo a su forma y de acuerdo a su duración. Entonces, el contrato en general va a poder tener una forma o duración diferentes, lo que no nos va a privar de que estemos frente a un verdadero contrato de trabajo si lo que tenemos son estos elementos esenciales de la relación laboral. Por ende, entonces, se va a presumir que una vez verificados esos elementos esenciales, estamos frente a una relación laboral. Y eso es lo que en primera medida debemos verificar desde el consultorio jurídico. Si ese usuario que está llegando a hacernos la consulta efectivamente tenía una relación laboral con esa persona natural o jurídica que dice haber sido su empleador. Eso lo verificamos revisando si tenía estos elementos esenciales. En cuanto a la forma y duración, entonces tenemos que frente a la forma lo podemos tener de forma verbal o escrita. A alguien se le abrió el micrófono, que nos ayuda por favor a cerrarlo, le agradecemos. En cuanto a la forma, entonces, tenemos que está el contrato de forma verbal y
el contrato de forma escrita. En el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo, entonces vamos a encontrar este contrato que es de forma verbal. Y en el artículo 39 vamos a encontrar el contrato escrito. Ambos, o sea, ninguno de los dos es más contrato. Doctora Juliana se quedó sin audio. Alguien me lo desactivó. Bueno, pues bien juiciositos muchachos con los micrófonos, porfa, que me quitaron el audio. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon? Estamos hablando del contrato verbal. Hasta donde usted dice que ninguno de los dos es más importante que el otro. Muy bien, gracias, John Mauricio. Entonces, el artículo 38 nos habla sobre ese contrato verbal en el cual el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos en estos puntos que nos dice la norma. Entonces, la índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse, la cuantía y la forma de remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, a destajo, o la que ellos acuerden, y los periodos que regulan ese pago. Y como tercero, entonces sería la duración del contrato. Mientras que el contrato escrito se puede hacer en 2 ejemplares. Aunque la norma dice que deben ser cuantos ejemplares sean los interesados, entonces se deben sacar cuántos ejemplares se requieren. Pero esto era porque antes se usaba que, o la costumbre era que el contrato de trabajo debía tener testigos, firma de testigos. Pero esto jurisprudencialmente ya digamos que se indicó que no era necesario porque la sola voluntad plasmada en el contrato de trabajo por el empleador y por los trabajadores es suficiente para dar fe del contenido de ese contrato de trabajo, y por ende no se hace necesaria la firma de testigos en el contrato de trabajo. Entonces, es necesario que se impartan copias para una para el empleador y otra para el trabajador. Este contrato no requiere de mayores formalidades, no es necesario que se haga bajo ciertos parámetros, sino que contenga mínimamente lo que dice la norma, que acuerdan libremente sobre cómo va a ser el trabajo, cuál va a ser el trabajo y la remuneración. Adicional, debe de identificar el domicilio, la identificación y domicilio de las partes, el lugar y la fecha de la celebración, el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajo que va a realizar, la cuantía de la remuneración, la forma de la remuneración y cuáles van a ser los periodos de pago, la estimación del valor que se le va a pagar a ese trabajador, y en caso de que haya suministro de habitación y alimentación como parte de salario, y la duración del contrato, su terminación,
y cuáles son las obligaciones que tienen de parte y parte. Acá entonces, con el contrato escrito, tenemos estas características que son básicas para cada contrato de trabajo. Si vemos lo que tienen en común ese contrato verbal y ese contrato escrito en su forma, es que lo mínimo que debo hacer es pactar entre empleador y trabajador en dónde se va a ejecutar la labor, durante cuánto tiempo y cuánto va a ser la remuneración que se le va a pagar a ese trabajador. Obviamente el escrito tiene muchísimo más contenido, requisitos, y es el que normalmente los abogados vamos a recomendar por seguridad jurídica de ambas partes. Esto es entonces en cuanto a la forma. En cuanto a la duración, entonces tenemos el contrato a término indefinido. Tenemos el contrato por obra o labor, tenemos el contrato a término fijo, tenemos el contrato accidental o transitorio. Estas cuatro formas por duración del contrato de trabajo, yo estoy súper segura que todos ustedes, cuando vieron derecho laboral individual, vieron estas formas, estas modalidades del contrato de trabajo. Entonces, simplemente vamos a hacer un pequeño recorderis para que podamos pasar al tema de la liquidación. Entonces, el contrato de trabajo tiene unas características que es, por ejemplo, consensual, es decir, que se perfecciona con el consentimiento de las partes, por eso también puede ser verbal. Es bilateral, porque se supone que las partes se obligan de manera recíproca, y digo pues que se supone, o que lo digo entre comillas, porque hay veces, hay ocasiones, oportunidades en las que los empleadores van a suscribir contratos con cláusulas que puedan ser más gravosas para los trabajadores que para el empleador mismo. Entonces, el que sea bilateral quiere decir que el empleado o el trabajador o el colaborador debería tener la oportunidad de revisar ese contrato, de verificar esas cláusulas y de no estar de acuerdo con alguna de ellas, poderlo manifestar y que éstas sean revisadas y hasta no incluidas por el empleador. Pero pues digamos que en la práctica no es lo que normalmente se ve. Es conmutativo, esto es entonces que esas obligaciones pactadas son ciertas y determinadas, es decir, el empleador conoce la prestación del servicio que recibirá y el trabajador conoce la remuneración que va a recibir como salario. Es de tracto sucesivo, es decir, que se ejecuta en la medida en que las obligaciones se van cumpliendo en el tiempo, y obviamente oneroso, puesto que se van a dar contraprestaciones de contenido económico de parte y parte. Ese contenido entonces mínimo de cada contrato de trabajo, que es la identificación, el domicilio, lugar y fecha de la celebración, lugar donde se va a prestar el servicio,
la naturaleza del trabajo, valor del salario y forma y fecha de pago, duración del contrato, terminación y la forma como se debe dar el preaviso para la terminación, las cláusulas que las partes vayan a acordar libremente. Son todos esos elementos que van a componer esos contratos de trabajo que pueden ser de alguno de estos modos. Entonces, tenemos el que es a término indefinido. Este contrato se caracteriza porque no sabemos cuál es la fecha de terminación al iniciar este tipo de contratos. Está en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Y dice así, entonces, la duración indefinida es un artículo modificado por el artículo 5 del decreto 2351 de 1965, y el nuevo texto es el siguiente: el contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinado por la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. Entonces, esta primera parte de la norma, de este artículo, lo que nos está indicando es que el contrato a término indefinido es ese contrato que, de no pactarse un término definido, así suene un poco como obvio, entonces cuando no se trata de un término definido, se va a considerar por defecto un contrato a término indefinido. Es por eso que cuando no pactamos el término de forma específica, entonces se va a considerar un contrato a término indefinido. Chicos, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Doctora, excelentemente ha expuesto hasta el momento. Muchas gracias, doctora. Vamos muy bien. Bueno, perfecto, listo. Yo sí tengo una duda con el, profe, yo tengo una duda con el contrato indefinido. Y más que indefinido es por el tema de si ese en la forma verbal, si hacemos el contrato en forma verbal, ¿qué? ¿Cómo puedo justificar o cómo puedo yo verificar eso? La verdad estoy más perdido que el hijo del chavo, el hijo de la mamá del chavo. Listo, Carlos. Entonces, el contrato verbal se puede dar sin problemas, va a ser exactamente igual que si hiciéramos un contrato a término indefinido, solo que no va a existir un documento físico en el cual plasmamos las condiciones. Esas condiciones las hablamos nosotros dos y van a ser igualmente valederas. ¿Qué es lo que pasa? Que probatoriamente va a ser más complejo exigir algunas obligaciones no cumplidas si se trata de un contrato verbal, pero igual se va a poder probar con testimonios, con otro tipo de documentos que se puedan expedir en el proceso de la relación laboral, y va a tener exactamente los mismos derechos que un contrato escrito. Doctora, entonces, como es indefinido, pues creía yo que tiene más beneficio para el empleado, ya que no se pactó. Listo, entonces, cuando es verbal, se va a asumir que el contrato es a término indefinido, por precisamente el tema probatorio
de el término que se pudo haber indicado al principio de la relación laboral. Entonces, ese contrato verbal se va a considerar a término indefinido. Este código, recuerden que es de 1950. Antes las personas, digamos que le daban muchísimo valor a la palabra y por eso esta modalidad era bastante viable, porque pues si yo te decía que eras mi trabajador y yo me comprometía a trabajar con usted como trabajador, esa palabra valía y no era necesario, digamos, dejarlo por escrito. Hoy en día es difícil ver que se pacten contratos verbales, pero igual se dan. Y digamos que esta figura se ha conservado por darle seguridad jurídica a los trabajadores. Porque si les voy a dar un ejemplo, si un empleador contrata a alguien y le dice, vea, me hace el favor, que de hecho es un ejemplo de la vida real, venga, yo le enseño estas tareas y si usted sirve para hacer esas tareas, entonces yo lo contrato. Pero, mientras tanto, usted va a estar a prueba, no va a tener contrato de trabajo. Y resulta que haciendo ese proceso en el cual está aprendiendo a hacer una labor, esta persona, en este caso era un muchacho, se accidenta y se dañó un dedito, la falange del dedo pulgar de la mano derecha y siendo la mano dominante. Tuvo una amputación. Y resulta que el muchacho llevaba 3 o 4 días trabajando. En ese caso, entonces el empleador salió a decir que él no tenía contrato de trabajo, que él lo que estaba haciendo era poniendo al muchacho a ensayarlo, porque esa era la palabra que usaba, a ensayarlo para ver si servía o no servía para la labor. Entonces, como el muchacho se accidentó, pues necesitó ser atendido. Pues imagínense una amputación, así sea de solo una falange, eso requiere atención médica, una atención médica inmediata, y es una atención médica que va a ser prorrogada en el tiempo, porque pues primero lo operan para ver si le pueden recuperar la parte de la falange, después entonces lo opera, eso pasa entre ortopedista y hasta médico, bueno, no me acuerdo el nombre, pero es un tratamiento largo. Entonces imagínense donde acá no se estuviera reconociendo que el trabajador o que el muchacho tenía un contrato de trabajo verbal. Finalmente, este señor o este empleador tuvo que reconocer que el muchacho estaba trabajando y obviamente fue condenado a reconocer todas las prestaciones económicas y asistenciales que se derivaron de ese accidente. Porque el señor, como decía que no era trabajador, entonces no lo había afiliado a la Seguridad Social. Pero en el proceso se probó que sí había un contrato, que este era verbal, que era término indefinido y que el señor tenía que pagar todo lo derivado de este accidente en cuanto a prestaciones económicas y asistenciales. Entonces, vean que este contrato de trabajo, así sea de forma verbal, protege a los trabajadores. Néstor, cuéntame. Doctora, buenas tardes para todos los participantes. Doctora, pues de todas maneras, ya uno cuando esté en el consultorio jurídico o ejerciendo, pues sí, yo diría que lo más aconsejable sería pues decirle al cliente o al empleador pues de que pacten ese contrato por escrito, pues para
que sea la prueba conducente, pertinente y idónea pues para demostrarle al juez de que hay ese contrato. Porque pues ya con el contrato verbal ya se tendría que recurrir a testimonio de terceros y habría pues por medio de las pruebas que demostrar y sería más demorado la demanda, pero entonces lo aconsejable es decirle a los clientes que es mejor pactarlo de una si sea término indefinido. Así es mejor hacerlo de forma escrita. Nosotros como abogados vamos a recomendar esa forma, pero en el ejercicio nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones y no por eso van a dejar de ser contratos de trabajo que no necesiten nuestra atención. Jesús Orlando, cuéntanos. Doctora, buenas tardes. Sí, la pregunta iba a encaminar lo que decía el compañero, aunque le iba a manifestar que sí ocurre, y de hecho es común que ocurra por parte de empleadores ese tipo de solicitudes a personas que, por lo general, a personas que apenas se están involucrando o apenas están ingresando a los mundos laborales. En esos casos, como en el que usted ponía, doctora, se requiere primero el proceso en el que se declare que existía esa relación laboral. Es correcto, ¿cierto? Sí, lo primero que se debe hacer es una pretensión en la cual se declare la relación laboral. Ok. Entonces, lo primero que uno tiene que pedirle al juez es eso, que se declare la relación laboral. Listo, doctora, muchas gracias. Esa era mi pregunta. Vale. Juan David. Mi doctora, muy buenas tardes compañeros. No, mi doctora, ya queda como muy bien claro, pues en cuanto a lo que usted manifiesta y en el contrato, y queda pues claro, en cuanto a la relación del contrato verbal, porque pienso pues que según pues lo que usted nos está diciendo, es más complejo en el sentido de que ya para demostrar que sí hay esa relación laboral, es más complejo a la hora, digamos, digamos, en una situación que se llega a presentar con un empleado, con un trabajador, más difícil ya, digamos, en cuanto a las pruebas y todo eso. No queda muy bien claro y muy especificado lo que dice mi porque ya a la hora, pues, en un contrato, digamos, escrito, ya hay documentos, ya están las formas y ya es más, como más, no es tan complejo a la hora, digamos, de presentar alguna demanda, alguna situación con un empleado que sufre, digamos, una situación laboral. Así es, mis chicos. Entonces, acá el tema es que nosotros vamos a asesorar a nuestros clientes corporativos, que siempre sea el contrato de forma escrita, pero si en el litigio nos encontramos este tipo de casos, entonces, sobre todo en el consultorio jurídico, entonces ya sabemos que es un contrato totalmente válido y que dependerá de nosotros, de nuestras habilidades, que estoy segura que son muy amplias, las de ustedes, nuestros estudiantes, para poder recabar pruebas y llegar ante el juez demostrando que efectivamente había una relación laboral. Listo, entonces ese contrato a término indefinido, ese contrato va a ser, de acuerdo a lo que acabamos de ver, puede ser escrito o puede ser de forma verbal, ¿cierto? Sin fecha inicial de determinación, como les decía, entonces puede ser escrito o verbal, no se tiene que hacer un preaviso para su terminación, por ende entonces no tiene prórrogas o no tiene renovaciones, es, digamos que lo contrario a lo que pasa con el contrato
a término fijo. Ese contrato a término fijo está estipulado en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Ese contrato a término fijo, entonces, lo primero es que ese contrato nunca se va a volver indefinido, por lo menos como está hoy pactada la norma. ¿Por qué? ¿Y por qué hago la claridad? Porque en la reforma laboral lo que se ha pensado es que los contratos todos sean a término indefinido y que los que hay pactados en estos momentos a término fijo muten a término indefinido. Pero esa sería la excepción frente a esta regla general que existe hoy. A hoy, ningún, muchachos, con mayúscula, como se lo digo a mis estudiantes en Derecho Laboral Individual, nunca un contrato a término fijo se va a volver indefinido, porque ese término está desde el principio pactado, ya sea el indefinido o el fijo. Y es muy diferente decir que el contrato a término fijo se puede renovar de forma indefinida. Son dos cosas diferentes. Vuelvo sobre ello. El contrato a término fijo, que está contemplado en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, entonces, este siempre se debe de pactar de forma escrita y sus prórrogas pueden ser indefinidas. Esas prórrogas, digamos, y ese pacto inicial, ese término inicial, no puede ser superior a 3 años. Hay, digamos que, dos formas de pactar. Sí, inicial. Sí, lo pacto a término fijo inferior a 1 año o a término fijo superior a 1 año. Ese término superior a 1 año no puede ser nunca de más de 3 años. Ese término fijo menor a 1 año puede prorrogarse hasta 3 veces por un periodo igual o inferior. Es decir, si yo escribo por aquí, es que ese es un tema de la virtualidad, que no puedo escribir y eso me limita un poquito. Listo, entonces resulta que este término fijo, entonces puede ser menor a 1 año, ¿cierto? O mayor a 1 año. Listo. Este que es inferior a 1 año se puede prorrogar por 3 veces. 3 prórrogas. Me disculpan, pero pues. No, aquí sí me Mira, mi doctora, qué pena, qué pena interrumpirla ahí. No me queda claro. O sea, en 1 año se puede prorrogar 3 veces. No. El que es menor a 1 año, sí, se puede prorrogar hasta 3 veces por un periodo igual o inferior. A 1 año, ok. Ajá. Entonces, permítame, yo si acá tengo una... Doctora, disculpe, ¿no puede ser mayor a 3 años? No. No tengo pizarrita. Listo. Entonces, la norma dice así literalmente. El contrato a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente, lo que les estaba diciendo.
Primero, si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. 2. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Parágrafo. En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Entonces, ¿cómo traducimos eso? Que el término inicial no puede ser superior a 3 años. Lo primero. Lo segundo, que esos términos fijos se pueden renovar de forma indefinida. Eso es lo segundo. Lo tercero es que si es inferior a un año, entonces podemos hacer hasta 3 prórrogas más que sean iguales o inferiores a ese término que ya se pactó, y ya a la cuarta prórroga, esa prórroga no puede ser inferior a un año. Entonces, vengan, yo les proyecto, voy a proyectar acá para poderles explicar eso. Me dicen porfa si están viendo no la presentación, sino un Word. No, profe. No. Está viendo la presentación, profe. Las formas de contrato. Jesús Orlando, ¿me puedes ir preguntando mientras tanto? No, doctora, mi pregunta era, hola, ¿me escucha? Sí, te escucho. Es que creo que ya le entendí, cuando decía que cuando el contrato es a término fijo, inferior a un año, es posible prorrogarlo únicamente en 3 ocasiones. Una vez cumplidas estas 3 ocasiones, la exigencia es que ese contrato se prorrogue ya por un término superior a un año, pero que no supere los 3 años. Así Y ahí es. sí ya se puede prorrogar indefinidamente. Sí. Esa sería como la regla pues general. Así es. Ah, listo. Ven un Excel. No, señora. Dice que hay que solicitar acceso al archivo. Sí, señora, sí, doctora, vemos un Excel y en este momento es que estamos escribiendo ahí. Ah, Sí, Puso listo. profe, contrato. Ajá, sí, eso escribí contrato, ¿lo ven? Sí, Sí. señora. Vale, súper. Porque si Yo no no alcanzo a escribo, verlo. No sé si me es va por a dar internet, algo. pero no lo veo. Yo creo, Carlos, que si tus compañeros lo ven,
Debe ser algo de tu internet, ¿no será? Puede ser, doctora, pero me quedan debiendo el Excel, entonces. Pero yo les voy contando qué es lo que estoy escribiendo. Entonces, acá tenemos el contrato 1, que es de enero 1 a marzo 1. ¿Cierto? Ese es el contrato 1. Ahora, vamos a tener la prórroga 1, que va a ser de marzo. Esto va a ser 1 de abril. Al 30 de junio. El 1 de julio al 30 de septiembre y del 01 de octubre al 31 de diciembre. Listo, entonces este es el contrato 1. Este es la prórroga 1, la prórroga 2 y la prórroga 3. Entonces, lo que nos está diciendo el artículo es precisamente esto, que tenemos este contrato inferior a 1 año, que lo vamos a poder prorrogar hasta 3 veces por un periodo igual o inferior, pero que entonces ya a esta prórroga 4 ya no la vamos a poder prorrogar de enero a marzo. Ya acá lo que vamos a hacer es una prórroga que como mínimo debe ser a 1 año. Es decir, que sería del 1 de enero, 01 de enero, hasta ¿cuándo? 31 de diciembre del siguiente año. Porque entonces ya no podemos hacer una prórroga por 3 meses, sino que la norma nos dice que ya debemos hacer la prórroga es por 1 año. Y después de esta prórroga 4, podemos seguir en la prórroga 5, 6, 7, 8, 9 y de manera indefinida, porque eso es lo que nos dice la norma. Esto es lo que nos aplica para el contrato a término fijo inferior a 1 año. Pero si hablamos del contrato a término fijo, pero superior a 1 año, entonces tenemos que este puede ser el primer contrato, del 1 de enero al 31 de diciembre, pero no lo podríamos, por ejemplo, pactar del 1 de enero de 2022 a el 31 de diciembre de 2030, porque lo que nos dice la norma es que ese contrato inicial no puede ser superior a 3 años, sino que se debe pactar a 3 años. Si yo lo pacto desde el 1 de enero del 2023, entonces lo voy a poder pactar hasta el 31 de diciembre de 2026, que es cuando ya han pasado esos 3 años que me dice la norma. Después de ese contrato de 3 años, también lo voy a poder prorrogar de manera indefinida. Listo, chicos. A ver, ¿quién tiene por acá la manito levantada?
Jesús Orlando, ¿tiene la mano levantada de hace ratico o tiene otra duda? No la había bajado, doctora, pero le voy a hacer una pregunta. Bueno, cuéntame. Digamos, y se empiezan a generar esos contratos a término fijo superiores a 1 año, y digamos, el primero lo hacen a 2 años o a 3 años, ¿tiene alguna incidencia en que se reduzca el tiempo en los contratos siguientes? Cuando es inferior a 1 año, sí se puede reducir el término, pero cuando son superiores a 1 año, no se puede reducir. Se tiene que prorrogar por un periodo igual. Ah, ok. Cuando es inferior a 1 año, sí se puede reducir. Cuando ya Sí. es superior a 1 año, debe ser por el mismo término o superior al mismo, O sin superar superior, los 3 así es. años. Así es, así es. Muy bien. Gracias. Andrés Felipe, cuéntanos cuál es tu duda. Doctora, muy buenas tardes. Viendo aquí Hola. lo que usted nos pone en el Excel, dice que el primer contrato, contrato prórroga 1, 2, 3. En las prórrogas 1, 2 y 3, las fechas de las prórrogas no fueron continuas. Es decir, en la prórroga 1 fue del 1 de abril al 30 de junio, ¿cierto? La otra fue del 1 de junio, pero supongamos de que, digamos, en la prórroga 1 fue del 1 de abril y no duró hasta el 30 de junio, sino hasta el 25 de junio. Y que, digamos, así mismo la segunda prórroga haya sido no por algo como que empate, no que empate el 30 del mes y empata la segunda prórroga el 1 del mes siguiente, sino que hayan sido discontinuos, es decir, o digamos 3 meses, pero 3 meses para un mes, al mes siguiente lo volvieron a hacer una prórroga porque de pronto hay un periodo de receso. No sé si eso se entienda también para una prórroga que la cuarta ya se entiende que es para 1 año completo. Pues no sé si me hice entender. Lo que te entiendo es que no hacen prórrogas, sino que hacen terminaciones. Porque si no sigue al día siguiente es porque se terminó. Ah, ok, o sea que esa prórroga no se puede entender de que no continúa, por decir que van a haber un mes de receso, no. Ahí se entendería por terminación de contrato entonces laboral. Así es. Ah, ok, perfecto. Listo, chicos. Ahora, entonces, el contrato entonces a término fijo, ese es, a término indefinido, y el contrato por obra o labor es como su nombre lo indica, es cuando se contrata a una persona para una labor determinada o para la realización de una obra específica. Acá, entonces, normalmente se usa ese tipo de contratos es para las obras civiles, para las empresas que trabajan por proyectos. Para este tipo de trabajos que su duración está determinada por la realización de una labor específica. Entonces, en el sector construcción resulta que vamos a tener una obra, pero esa obra tiene varias etapas constructivas. Una de las etapas constructivas, la inicial, es el de las bases o las pilas, y allí entonces vamos a contratar lo que llaman en ese sector los pileros. Eso no quiere decir que yo deba tener a los pileros durante toda la obra, porque la obra dura 3 años, pero las pilas duran 6 meses. La elaboración de las pilas o de las bases duran 6 meses. Entonces, a esas personas yo los voy a contratar por la labor. ¿Y la labor cuál es? La realización, es decir, la excavación y realización de esas bases. ¿Vale? Entonces, este tipo de contrato es muy específico, muy especializado para este tipo de labores. Y los contratos que son accidentales, transitorios, son para
ese tipo de labores que no son propios del empleador, sino que son excepcionales y que se necesitan por un tiempo específico y reducido. Entonces el empleador o el contratante tiene unos locales comerciales. En esos locales comerciales vende jugos, pero resulta que la Secretaría de Salud le solicitó que los tenía que pintar de X o Y manera. Entonces, él contrata a unos trabajadores para que le pinten ese local. Los contrata como sus trabajadores bajo su nómina, pero de forma transitoria para realizar esa labor. ¿Vale? Esos son ese tipo de trabajadores. Son trabajadores con todos sus derechos y obviamente con todos sus deberes, pero que están contratados para esa labor específica, corta, que no tiene que ver con la actividad económica del empleador. Cuéntame, Rubén Darío, tu duda. Rubén Darío. Profe, compañeros, buenas tardes. Una pregunta respecto a, bueno, hay una situación que se ha evidenciado principalmente como en las empresas de seguridad privada y en las empresas de aseo, en las que las empresas hacen un contrato, digamos, con una institución pública y en virtud de que firman un contrato por una prestación de un servicio, digamos, de 2 años, entonces le hacen firmar a los trabajadores, a las personas que están contratando, un contrato de esta categoría, que es precisamente de obra o labor. Pues uno lo analiza desde, digamos, desde lo que uno ha aprendido en laboral individual y pues uno no le ve como esa categoría o esa posibilidad de que sean contratados de esta forma. Y inmediatamente termina ese contrato, a pesar de que son empresas que están bien constituidas, acuden a estas formas de contratación. No sé si es con la intención de no responder al trabajador por esas prestaciones. Inmediatamente se termine ese contrato que firmaron con la entidad, inmediatamente prescinden de todos los trabajadores y me parece a mí que vulneran los derechos. No sé si de pronto esté equivocado y si me hago entender. Me estás contando que en entidades del Estado contratan bajo la modalidad de obra o labor, ¿cierto? No. Una entidad estatal contrata a una empresa X para que le preste servicio de vigilancia o servicio de aseo. Lo terceriza. Y esa empresa acude, a esta forma de contrato, a pesar de que son empresas que son nacionales, que tienen otras operaciones y demás, acuden a este tipo de contratos, supongo yo que es para prescindir de los trabajadores, inmediatamente terminan ese contrato con el Estado, porque digamos que es fortuito, se ganaron una licitación y necesitan 1000 personas para que le hagan hacer unas instalaciones, digamos así, a colegios y demás. No sé si de pronto ahí sí me hago entender. Sí. Y conozco la situación. De hecho, acá lo que están haciendo es que esas empresas que contratan las personas de vigilancia o las empresas que contratan los de aseo, los subcontratan para prestar esos servicios en otras empresas. Y esto, digamos que es válido porque hay actividades que no hacen parte de ese giro del negocio para ciertas entidades. Entonces, la norma sí les ha permitido subcontratar esto, como por ejemplo el tema de aseo. Entonces, la norma que dice, vea, su actividad es prestar servicios de salud, no servicios de aseo. Entonces, va a poder subcontratar ese servicio de aseo o de vigilancia, y más de vigilancia, porque las empresas de vigilancia tienen unos permisos especiales, una capacitación especiales, el manejo de armas es un tema muy especializado. Entonces, eso sí se permite. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando las empresas de seguridad o las empresas de
Aseo contratan a sus trabajadores para llevarlos en misión a esas otras empresas, las contratan por obra o labor. Pero es por eso, precisamente, porque van a trabajar en ese proyecto para el que están contratados por cierto tiempo o para cubrir cierta actividad, perdón. Entonces, digamos que ahí ellos usan ese contrato para poder terminarles, como tú dices, el contrato cuando ya no los contraten más esta otra empresa. Entonces, les dicen, usted se va de misión a trabajar al hospital X. Pero cuando ese contrato a mí se me termine con el hospital X, a usted también se le va a terminar su contrato laboral conmigo, porque se terminó la obra o la labor para la cual fue contratado, ¿cierto? Entonces, digamos que eso les facilita a esos empleadores el tema de la contratación sin que eso sea totalmente legal. Es decir, es legal que se subcontrate el aseo, que se subcontrate el tema de vigilancia, pero el tema del tipo del contrato, en mi concepto, no está tan bien utilizado, porque eso no es una obra y desde el principio se sabe cuándo va a terminar. Entonces, digamos que dando respuesta a tu pregunta, en mi concepto no está bien utilizado el tipo de contrato para con los trabajadores, siendo legal que subcontraten esos servicios que no están dentro del giro de la actividad económica del contratante. Wilmer de Jesús Cienfuegos, cuéntanos. Doctora, muy buenas tardes. Bueno, ahí con la última parte pues me dio claridad porque iba en relación a lo que decía el compañero. Esta modalidad de contrato por obra labor, pues como es notable que es como mal utilizada con ciertas empresas, no solamente la parte estatal, sino que la utilizan de una forma, parece que fueran notarios que en cualquier momento pueden terminarle contrato a la persona. Entonces nos vamos a una parte de lo que es, como manifestaba usted ahorita, sobre el derecho realidad, que es en sí un contrato que puede ser indefinido. Entonces era este tema, doctora. Listo. Bueno, acá entonces digamos que para poder contarles el tema de la terminación de los contratos puede ser con justa causa, por causas legales o sin justa causa. Y digamos que pues lo que nos convocó hoy fue la terminación sin justa causa, sin dejar de contarles que esa terminación con justa causa es, digamos, cuando por un proceso disciplinario le terminamos el contrato a un trabajador que digamos que cometió alguna falta, pero siguiendo el debido proceso le terminamos el contrato con justa causa sin derecho a indemnizar, a una indemnización. Las causas legales que están estipuladas específicamente en el Código Sustantivo del Trabajo y la terminación sin justa causa. Vamos entonces a ese artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el que nos cuenta cómo es esa terminación del contrato de trabajo sin justa causa, indicándoles, mis chicos, que el empleador siempre va a tener la potestad de terminar el contrato de trabajo sin que exista una causa para ello. No siempre el empleador va a tener que justificar por qué va a terminar el contrato. Es una potestad que la norma le otorga, que lo ha respaldado la jurisprudencia, pero que pues digamos cuando estemos en defensa del trabajador hay que verificar que sí, digamos, si es con justa causa, esta sea verdadera y se haya llevado un debido proceso, o cuando es sin justa causa, se le haya pagado al trabajador, en este caso nuestros usuarios del consultorio jurídico, la debida indemnización por la terminación sin justa causa. Entonces, ese artículo 64
nos dice que en todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente, que esos son, digamos, conceptos que ustedes ven en la materia de responsabilidad civil, en penal también la ven, por eso no vamos pues como a entrar en detalle de estas. El caso es que en caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador, o si este da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por algunas de las justas causas contempladas en la norma, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que señala la norma. Cuando hablamos de un contrato a término fijo, entonces el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato o el lapso determinado por la duración de la obra o labor contratada. Entonces, si es a término fijo y me contrataron a un año, me contrataron desde el 1 de enero del 2023 a el 31 de diciembre del 2023, pero resulta que no les gustó el trabajo de Juliana. Entonces, me van a terminar el contrato el 30 de octubre, entonces nos quedarían faltando por ejecutar de ese contrato que era hasta el 31 de diciembre, 2 meses. Entonces, la indemnización que me deben, entonces van a ser esos 2 meses que faltaban por ejecutar del contrato. Hablando del contrato a término fijo. Y lo que me van a pagar entonces es el salario de noviembre y de diciembre porque me terminaron el contrato sin justa causa antes de que este llegara al término que habíamos pactado. Pactamos, vuelvo y repito, que mi contrato se iba a terminar el 31 de diciembre, lo pactamos desde el pasado 1 de enero. Entonces eso quiere decir que me van a terminar sin justa causa, no les gustó mi trabajo o simplemente no le caí bien al hijo del gerente. Y dijeron, no, vamos a terminarle el contrato a esta señora Juliana. Sin hacer ningún proceso disciplinario, sin pasar, digamos que por ninguna causal diferente a que simplemente quieren terminar el contrato de trabajo. Entonces, lo pueden hacer, como les decía, es una potestad que tiene el empleador y entonces ese contrato que es a término fijo, que era hasta el 31 de diciembre, me lo van a terminar el 31, 30 de octubre, entonces mi indemnización, aparte de mis prestaciones sociales que haya lugar, indemnización, entonces va a ser por 2 salarios. Si mi salario era de 2 millones de pesos, entonces mi indemnización va a ser de 4 millones de pesos. Si mi contrato es a término... Profe, una pregunta. Hola. ¿Esos salarios son completos o en la indemnización se le reduce el tema de auxilio de transporte, cosas como esas? Solamente, Carlos, es solamente el salario. Y el salario que lo compone, artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Para hacer entonces mis bonificaciones legales, mis comisiones, mis horas extras, mis recargos nocturnos. Listo, entonces todo eso que compone el salario va a ser base para la liquidación. Johnny, cuéntanos. Doctora, buenas tardes. Hola. Doctora, o sea que el único requisito que tiene el empleador para hacer la terminación del contrato
es pagar la indemnización. Así es, Johnny. Solamente el pago de la indemnización. Entonces, digamos que las únicas excepciones para la terminación del contrato de trabajo son los fueros, los diferentes fueros que existen, que digamos que en otra barra los trataremos sobre los fueros, que son lo único que le impide al empleador terminarle el contrato de trabajo al trabajador, así sea con indemnización, no va a poder proceder, ¿vale? Pero de resto puede proceder. Ahora, el contrato de obra o labor. Por acá, Heiler Alexander tiene una pregunta, cuéntanos. Heiler Alexander tiene una pregunta. Listo. Entonces, hablando de la indemnización para el contrato de obra o labor. Ahora entonces yo les ponía el ejemplo de una obra de construcción que su duración está proyectada a 3 años. Entonces, esa duración proyectada a 3 años y me contratan a mí como ingeniera residente. Lo que va a necesitarse durante toda la ejecución de la obra. Pero cuando llevan más o menos 18 meses de ejecución de la obra, entonces dicen, no, definitivamente no estamos contentos con el trabajo de Juliana, pero tampoco le hemos hecho procesos disciplinarios por la inejecución de su labor de forma correcta. Pero ya no la queremos tener más en la obra, entonces vamos a terminarle el contrato. Pues entonces resulta que yo llevo año y medio de ejecución de la obra, pero falta otro año y medio. Entonces ahí, pues digamos que... Si también hay un dispositivo de audio próximo en la... Chicos, ojo con el micrófono, por favor. Entonces, como falta año y medio para la ejecución de ese contrato de obra o labor, entonces ese tiempo que falta para la terminación de ese contrato por obra o labor, entonces esa va a ser mi indemnización. En este caso, supongamos que me ganó los mismos 2 millones de pesos, perdón, y faltan 18 meses para la terminación de la ejecución de la obra, entonces son esos 2 millones de pesos por esos 18 meses, entonces mi indemnización va a ser equivalente a 36 millones de pesos. ¿Listo? Cuéntanos, Obeidmar de Jesús. Doctora, buenas tardes y a todos los participantes. Doctora, hágame un favor, devolviendo un poquito al contrato a término fijo sobre la indemnización, pues porque no se cumplió el contrato y por los meses pues que dejó de trabajar, pues lo deben de indemnizar por el valor, pues por ley, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tienen para pagarle eso? Muy bien, muy buena tu pregunta. La indemnización se debe de pagar inmediatamente se termina el contrato. Entonces, digamos que hay un mito urbano que dicen, no, es que el tiempo que tienen para pagar la liquidación y por ende la indemnización son 15 días. Pero eso no es lo que dice la norma. Lo que dice la norma es que la indemnización, la liquidación y la indemnización se deben pagar inmediatamente se termina el contrato si es el empleador el que lo termina. Si es el trabajador el que renuncia,
entonces se le debe hacer el pago de las acreencias laborales máximo el siguiente periodo de pago de nómina después de su renuncia. Ejemplo, en la empresa donde trabaja o trabajaba porque ya renunció, pagan los días 20 y renunció el día primero. Entonces debe esperar hasta el 20 del mes para que le paguen su liquidación de prestaciones sociales, de vacaciones y sus demás acreencias laborales. Pero si yo soy el empleador, yo le termino el contrato, igual los pagos son los 20, pues déjame decirte, señor empleador, que igual le tienes que pagar ese primero del mes cuando le estás terminando el contrato. ¿Listo? Y en caso de que no se haga, de que no se pague en los términos pues, que ellos lo tienen definido, entonces ahí qué proceso sigue o qué hay que hacer. No hay otra clase de indemnización o multas o algo así. Bueno, sí, hay algo que se llama la sanción moratoria, que está en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y se debe solicitar ante el juez, y es solo si el empleador no paga y lo hace de mala fe. Pero debe hacerse el proceso ante el juez del trabajo. Ah, bueno, doctora, muchas gracias. Yo soy el hermano de Viviana, para que, por favor, estamos... Ah, bueno. Bueno, doctora, gracias. Listo. Y por acá está Wilder Yesid. Doctora, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, señor, lo escuchamos. Doctora, es lo siguiente. Se dice que el contrato de trabajo obra-labor, cuando, ejemplo, un almacenista, se le puede llamar contrato obra-labor a un almacenista que cumple la función de hacer inventarios mensuales. Es la primera. Segunda, ese contrato de trabajo obra-labor, cuando se dice que se va a renovar cada año, sigue cumpliendo, sería ya un contrato indefinido, ¿cierto? Y se estaría renovando cada año. Entonces, debido a esa renovación, el contrato obra-labor tiende a ser indefinido. Serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Estamos hablando de un almacenista en una obra de construcción. Doctora, específicamente, digamos, un almacenista que cumplía simplemente la función de llevar un inventario, pero no había ninguna obra. Ok. Listo. Entonces, en ese caso, digamos que, y en muchos casos, muchachos, el tema del contrato obra o labor puede ser mal utilizado. Si es una labor que no depende de una obra, entonces no se debe usar ese tipo de contrato. Y si este se renueva, entonces digamos que a la luz de la jurisprudencia, sí tiene posibilidades de mutar a un contrato a término indefinido, dándole respuesta acá al compañero. ¿Listo? Néstor Alonso, cuéntanos. Profe, según la taxatividad ahí del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, también no solamente el empleador puede terminar unilateralmente el contrato de trabajo, sino que el empleado puede dar terminación unilateral desde que el empleador no cumpla con las obligaciones pactadas o que están ahí en el código. Es lo que yo tengo entendido, ¿cierto? O sea, el empleado sí, también puede terminar desde que se compruebe que el empleado no está cumpliendo con sus obligaciones. Así es. Entonces, ahí lo que tendríamos sería una terminación, una renuncia motivada.
Entonces, cuando el trabajador hace una renuncia motivada por incumplimiento de las obligaciones del empleador, entonces allí también podría dar lugar a una indemnización. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Vale. John Gustavo. Profe, buenos días, buenas tardes y para todos los compañeros. No, era básicamente eso lo que acaba de hablar Néstor. Era para Bueno. aclarar ese tema, pues que yo ya había leído por ahí, donde decía eso, de que si había una renuncia motivada por parte del empleado, que esta tenía que ser, igualmente tenían que pagarle la indemnización. Era eso, profe. Así es, muchachos. Julián David, cuéntanos. Profe, buenas noches y buenas noches para todos los compañeros. Profe, tengo una inquietud. Lo que pasa es que en esa figura de contrato por prestación de servicios que pues se puede renovar según la necesidad de la empresa, ¿cierto? Este contrato puede llegar a perfeccionarse, no, puede llegar a cambiar o a tornarse indefinido cuando una persona adquiere uno de los diferentes fueros que se establecen en la norma. Ejemplo, un señor que es contratista de una de esas empresas de EPM, en estos momentos, por ejemplo, tiene 59 años, sabemos que y ya tiene las semanas cotizadas completas para su pensión y pues según la edad que tiene, pues estamos hablando de que tiene un fuero prepensional y si la empresa decide no renovarle ese contrato por obra y labor, por hora y labor, decide no renovárselo, pues estará incurriendo en una falta, ya que pues efectivamente al trabajador lo está cubriendo en esos momentos ese fuero prepensional. ¿Cierto que sí, profe, o estoy equivocado? Es cierto, pero bueno, entonces vamos a hacer una precisión, porque empezaste contándonos de un contrato por prestación de servicios y después por obra o labor. Entonces, lo primero es que el contrato de prestación de servicios no es un contrato de trabajo, por eso no está aquí en el panorama por ningún lado. Por otro lado, si es por obra o labor, entonces sí, el trabajador con esa edad entonces tiene ese fuero de prepensionado y por ende no se le puede terminar el contrato a no ser de que se cuente con el permiso del Ministerio del Trabajo. ¿Listo? Perfecto, profe, entendido, sino que me enredé con las figuras de los contratos, pero sí, no está súper claro. Muchas gracias. Vale. Sí, bueno, porque chicos, eso entonces, es diferente a que pase a ser un contrato indefinido. Es totalmente diferente. Así es, lo que pasa es que como yo debo conservar el contrato del trabajador, que es si está por obra o laboras, así la obra se acaba, yo debo conservar el trabajador, no quiere decir que por eso mute a ser indefinido, es porque yo estoy conservando el empleo de ese trabajador que tiene una protección constitucional especial. ¿Listo? Y si fuera un contrato de prestación de servicios, el que tiene esta persona, también igual tendría fuero. De hecho, el fuero por estabilidad laboral, ya también entonces tenemos que es ocupacional, porque no es solamente derivada de la relación laboral, sino que de estas otras relaciones que son de orden civil, comercial y administrativo derivadas del contrato de prestación de servicios, también se podría tener un fuero. De hecho, el fuero ya se le ha dado a bastantes mujeres gestantes que tienen contratos de prestación de servicios, se les ha dado este fuero, así no tengan un contrato de trabajo. Entonces, hay que tener también eso presente, que esta protección constitucional debe ser objeto de verificación y observación obligatoria por parte de los empleadores. Finalmente, mis chicos, entonces es importante que les cuente sobre esa liquidación
de esa indemnización por el contrato a término indefinido, para que ya terminemos, que ya llevamos varios minuticos pasados. El contrato entonces a término indefinido, dependiendo de dos variables. Una, ¿cuánto tiempo ha durado ese contrato? Dos, ¿cuál es el salario de esa persona que se le va a pagar la indemnización? Si yo le termino el contrato a término indefinido que tenga un trabajador, esa indemnización, entonces sí, se gana menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, por ese primer año, suponiendo que ese trabajador estuvo 2 años, vamos a suponer que el trabajador se gana 2 millones de pesos y que estuvo 2 años en la empresa. Ese trabajador, entonces, si yo le termino el contrato, le voy a tener que indemnizar por el primer año 30 días de salario y por el segundo año 20 días de salario o proporcional, nos dice la norma. Sí, son esos, el primer año es súper fácil de calcular. Si me gano 2 millones de pesos, entonces mi indemnización por el primer año va a ser de 2 millones de pesos, ¿cierto? Pero entonces, ya para el segundo año, como son 20 días, entonces lo que ahí nos toca hacer es esos 2 millones de pesos, lo divido en 30, es decir, que la persona se gana por día 66.000 pesos. Y por el segundo año van a ser 20 días de salarios, entonces por 20, lo que me da es 1.133.000 pesos por el segundo año. Es decir, que en total, lo que yo le debo pagar a ese trabajador de indemnización por terminarle el contrato, si tiene a término indefinido y se gana 2 millones de pesos, si se lo termino, entonces, sin justa causa, van a ser 3.333.000 pesos de indemnización por ese periodo que lleva laborando conmigo. Entonces, reitero, si yo le termino el contrato a un trabajador que tiene un contrato a término indefinido, él se gana 2 millones de pesos, lleva 2 años laborando conmigo, entonces por el primer año le voy a pagar 30 días de salario, es decir, 2 millones de pesos. Por el segundo año le voy a pagar 20 días de salario, es decir, 1.133.000 pesos. En total, 3.333.000 pesos. ¿Qué pasa si entonces el trabajador no lleva 2 años, sino 3? Entonces, por ese tercer año le voy a pagar otro 1.133.000 pesos y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa si el trabajador entonces no se gana 2 millones de pesos, sino 20 millones de pesos? Ahí entonces, digamos que nos cambia el panorama. Y ahí es menos proteccionista la norma, ya que por el primer año ya no son 30 días de salario, sino 20 días de salario. Y por los siguientes años, ya no serían 20 días de salario, sino solamente 15 días de salario. Esto es lo que aplica para las personas que, teniendo contrato a término indefinido, se ganan más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, por el primer año, estoy haciendo por acá. 2 millones. No, entonces acá, si se gana 20 millones de pesos, tenemos que por 20 días, 20 días de salario equivalen a 13.333.000 pesos. Esa sería la indemnización por el primer año. Pero como estamos hablando de que trabajó conmigo 2 años, entonces acá serían 10 millones de pesos por el segundo año. Es decir,
23.333.000 sería la indemnización de esa persona que se gana 20 salarios mínimos y que tenía contrato a término indefinido y que yo le terminé el contrato sin justa causa y que, de acuerdo a lo que nos preguntaba ahora el compañero, se los voy a tener que pagar el día que le termine su contrato. ¿Listo? Me hubiera gustado hacer unos ejercicios adicionales con ustedes, pero no nos da el tiempo. De hecho, ya nos pasamos media hora. Cuéntanos, Jesús Orlando, porfa, para que terminemos. O sea que existirían esas únicas dos formas, para quienes ganan un salario integral o más, para quienes no lo ganan. Si es un contrato a término indefinido, sí. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Doctora Juliana, muchas gracias por la exposición. Todo creo que ha quedado muy claro. Esperamos contar en otra oportunidad con usted para continuar con esta barra académica. Muchas gracias a todos los asistentes. Dentro del chat pueden encontrar el link para la asistencia. Muchas gracias, doctora Juliana, y hasta luego a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Profe, muchas gracias. Un abrazo. Feliz tarde para todos. Hasta luego.